Harem, palabra peculiar. No. La verdad tiene diversas definiciones esta palabra. Como parte de la casa musulmana en donde viven las mujeres. O, conjunto de mujeres que viven bajo la dependencia de un mismo jefe de familia en las sociedades musulmanas. O quizás, grupo de hembras que conviven con un único macho en la época de la procreación. Pero estas tres tienen algo en común y que muchos saben, estas tres representan que un hombre pueda tener un conjunto de mujeres a su disposición. Generalmente de 3 a 6. Pero quizás muchos lo conozcan por lo que he tocado mucho en este canal, en el anime. Pues bien, en el anime harem puede significar término utilizado en el anime y manga para referirse a un subgénero caracterizado por un hombre generalmente sin muchos talentos, rodeado por mujeres muy alocadas y distintas entre sí y comúnmente viviendo juntos. Pues bien, una pregunta que algunos cercanos a este medio de entre comillas, historia, y ajenos a ello, es: ¿los harems son buenos? ¿O son malos? Pues bien, esta pregunta tal vez la pueda responder, claro, creo que esto no será del todo objetivo y puede que añade puntos subjetivos míos. Pero en fin, si tienes tu opinión propia a este tema, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios, cosa que voy a respetar. Eso sí, pido respeto mutuo, es decir, por favor, pido que no haya insulto. Si te gusta el género del harem, que aviso que no te digo que no dejes de verlo, puedes verlo, a mí no me afecta. Ya que solo soy un usuario que da una explicación y opinión, pero bueno, vamos al grano. ¿Cómo podemos centralizar a los harems? Es muy básico, si tenemos que remontarlo a la vida real. Es así. Harem viene su significado en Arabia, la cual es, tomando de fuente la Wikipedia. Se designa un conjunto de mujeres. Entre paréntesis concubinas o, simplemente, mujeres hermosas, que rodeaban a un personaje importante, así como el lugar en el que éstas residían. Pues bien, de ahí viene el sentido que los harems en el anime sean de un modo, un conjunto de mujeres rodeando a un chico. Aunque de manera irónica, en el anime como se dice, es un chico de poca relevancia siendo una contraparte a el significado del harem árabe, el cual como escuchamos, es un conjunto de mujeres que giran en torno a un hombre de poder o importante. Pues bien, en este vídeo, veremos cómo el harem puede estar en el medio de entretenimiento. No podré tocar los ámbitos de la vida real, ya que no me siento realmente digno a tocar algo sensible como el que mujeres que tienen control de sí mismas, que deben ser respetadas, que deben tener sus libertades, sus derechos, sus oportunidades de salir al mundo, tengan que ser forzadas a casarse con alguien que se puede considerar como un asqueroso caliente que quiere más para su entre comillas, colección. Cosa que me da un asco, sobre cómo mujeres deben ser controladas en sí. No estoy en una posición feminista, pero quiero que el machismo sea eliminado, pero bueno, lo que se debe hacer sería darle los derechos a las mujeres y libertades, cosas que mujeres en ciertas partes del mundo, no tienen el privilegio de tenerlo y deben soportar una sociedad machista. Perdón por salir del tema, solo quería dejarlo salir. Bueno, ¿en qué estábamos? Así, ¿en qué medios de entretenimiento podemos ver el harem? Últimamente, hemos visto esto del harem, en el medio de entretenimiento del anime, algunas historias que yo vi, puedo decir que tienen a un protagonista simplón, esto puede deberse a que no se centré en este, sino en el harem en sí, ya que como se vio en la definición, esto es porque cada una tendrá una cualidad, algo especial, algo de quedar para nosotros, los espectadores. Claro, en sí. A pesar de que son diversas series de harem, llegan a estar un estereotipo, que digo, los varios estereotipos y clichés de estos, pero bueno. Ejemplos de clichés en el mundo del harem, es como por ejemplo las siguientes tres. La loli. Claro está, nunca falta está en los animes de harems, porque siempre o la mayoría habrá una chica que aparente ser una niña. Por Dios, si hay hasta harems por lolis, las actitudes de estas chicas normalmente son de odio, orgullo y obviamente amor al protagonista, suelen ser agresivas algunas, pero otras pueden ser muy amigables con el personaje principal, eso sí, ellas deben ser especiales con algo relevante para ellas. La de gran, entre comillas, trama. Estas tendrán una actitud amigable, cariñosa, caliente, sexual, estas también se caracteriza por ser de un gran busto, aunque pueden tener una actitud algo torpe, ya que dicen que mientras más grandes las tienes, más tonta serás, pero bueno, el caso es que ellas serán siempre la fantasía sexual del fandom, también si el protagonista puede, esta sería una de las primeras en practicar el acto carnal con estas pueden ser buenas madres de casa. Ok, eso fue muy machista por mi parte. Debo aceptar que estos personajes me agradan. Pero no por la trama, sino por la actitud que pueden tener.
la tímpano de hielo o la tímida. Bueno, este tipo de chicas son seres fríos sin corazón, incompasivos a nadie, no son gente fácil, son personas que harán lo imposible para que nadie lastime a su amado con una mirada cruda y de odio eterno, o lo más probable, es que sea una chica tímida que siente miedo a todo, se dirige rápidamente a donde esté el protagonista por protección de este, a pesar que lo mínimo que haría sería cuidarla, son otakus, vírgenes, etc. Las puse a las dos debido que hay ciertos casos o que se mezclan o que llanamente son casi lo mismo, ya que comparten a una personaje que es fría con todos pero tímida y sumisa con el que ama, cosas así pueden pasar, puede que la chica oculte su lado amable en lo más frío de su corazón, se podría decir que puede llegar a ser una mezcla entre las lolis y las de buena trama entre comillas. Sinceramente es comprensible que se llegue a usar estereotipos, esto es debido que es difícil hacer un personaje complejo que se pueda hacer una biografía de este, peor si es en un harem, donde te debes desarrollar personalidades femeninas que seas aferradas, pero desafortunadamente los harems tienen que hacer esos personajes planos y nada redondos, que lo que hacen es explotar la sexualidad de estos y haciendo que no sean de interés. Sí, sé que hay diversos personajes que pueden ser de un harem y son entrañables, pero teniendo una visión general, no se puede decir que las integrantes de un harem serían las mejores personajes en una historia debido a su simpleza, pero ¿qué más da? Son solo caricaturas o animes. Hay veces en las cuales dan excusas que pueden ser razonables para tener un harem. Hagamos un ejemplo que puede pasar si tienes algo. Que estés en un post-apocalipsis bélico o zombie, y lo que ocurre es que tienes diversas compañeras, por el arraigado instinto de supervivencia de permanecer la especie, sería normal de una manera de decirlo, te follarían, pero, obviamente, una de las cosas que pasarían en verdad sería que cada una buscaría a alguien. El caso más popular, es que lo he visto mucho en este tipo de animes. En este caso, sea que el chico es de una familia exclusiva o de una especie en extinción y le crean un harem para que éste pueda embarazarlas y que se mantenga la familia en la descendencia. Cosa que ya me es común como excusa en este tipo de obras de series de harem. Tomaré algo que actualmente resuena a esta palabra como lo es el harem. Sí, no es broma, hay personas con esto, son loquenderos que tienen literalmente, harems de asistentas, donde el número puede llegar a ser alrededor de 4 a 18, lo que pasa es que estos loquenderos quieren saciar esa fantasía que tienen de los harems, ese deseo que muchas mujeres lo amen y maten si es necesario para estar con él. Sinceramente, esta idea de los harems, es una terrible para demostrar tu, lamento si lo digo, falta de sexo o poco contacto con una mujer. Además, estas entre comillas, asistentas, tienen todo lo que un chico desea, cosa que te haces preguntar, ¿por qué se sigue intentando con demostrar su fantasía? Sinceramente, el hecho de demostrar que solo tienes asistentas que sienten algo por ti. A mi opinión personal, es tu falta de contacto con una mujer y tu clara virginidad, pero no digo que sean malo, no importa si pones a más de una chica que te quiera, puede que sea parte de la historia, pero ha de ser de manera moderada, algo que me gustaría que la mayoría comprenda, ya que encuentro a loquenderos que no sobrepasan los 12 años que tienen solo asistentas y que solo tocan temas sexuales, como que todas lo aman por su gran miembro, que las embarazan, que tienen hijos con ellas, entre otras cosas que le dan mala imagen al loquendero, algo que no solo le afecta a él, sino que afecta a su público, haciendo que tengan una mala imagen al colectivo de YouTube y otras redes. Mira, como dije, no digo que dejes eso de tu harem, solo que no te hagas ver como un necesitado sexual. Es común que se tenga esa idea con tipas como estas, pero bueno, no puedo interrumpir en los gustos de los demás, solo que hay ocasiones que es insano el harem, en especial en el mundo del locuendo, solo que, esto puede ser de disgusto para la gente, porque ver a un chico rodeado de sus fantasías es acto de falta de atención. Con esto acabamos con la parte del locuendo. A mi opinión personal, un harem no puede ser algo positivo, ya que demuestra la entre comillas, superioridad de un sexo ante el otro, porque sí, los harems pueden ser de una mujer entre varios hombres, cosa que además sería visto como con una mujer fácil, pues es dirigido como machista este género de harems, ya que como la mayoría son entre hombre con mujeres, pero bueno, no digo que soy alguien feminista, ya que solo digo que es así visto un harem. La opinión mía solo es negativa porque como mi visión es que sea solo un chico con una chica, no chicas con un chico, a veces me resulta molesto, debido que hay ocasiones que hay mujeres o personajes muy profundas, interesantes, de una gran personalidad, solo para que las rebajen a ser una más de un bueno para nada, que lo único que ha hecho en su vida fue juntar a un montón de mujeres caídas solo por una estupidez.
entre paréntesis, que tuviera un contrato, ser de sangre de una familia poderosa, por un cuerpo simplón, etc. Sinceramente, puede que alguien tenga un capricho y desee que muchos del sexo opuestos deseen tenerle, a pesar que hay historias de harems interesantes, mi respuesta será negativa, pero bueno, uno sería hipócrita, solo que, hay cosas que me gusta de un harem, pero... ¿Qué cosa? Simple, este puede ser una conclusión no siempre se toca, son las siguientes. La primera es que el chico decida quedarse con una, esto ocurre que a pesar que todas tengan algo para dar, el joven llanamente toma la decisión de quedarse con una, en los animes, normalmente se generan finales alternativos en el que en cada uno muestra qué sería si se queda con cada una. La segunda sería que el harem se desintegre por más de un chico, es decir, que cada una de ese grupo encuentre a alguien más, se enamoren de ese chico y cada una consigue un novio, esto puede ser un derivado de los finales de que el chico se quede con una, este tipo de finales de los harems son de mi agrado, ya que demuestran que no se pueden ser tan ciegos, pero que se puede debatir, en fin. Espero que les haya gustado este vídeo, espero que puedan dejar su opinión aquí abajo en los comentarios, sé que he estado muy ausente en el canal, pero trataré de ser frecuente en el canal, además, si quieres tener contacto conmigo, puedes enviarme un mensaje a mi correo que está acá abajo en la descripción. Yo fui Pablo Hank, y nos vemos. Espera. ¿Te quedaste hasta aquí? Wow, no me esperaba eso, bueno, la verdad, no esperaba que alguien llegara hasta aquí, pero bien. ¿Qué puedo decir? Claro, mi novia seguramente me dirá hipócrita por este vídeo, pero, la razón es que en rol ella me hizo un harem, vaya, la hipocresía reina en mí, jeje. Espero que alguien que haya visto este vídeo, no se haya sentido ofendido, y si fue así, lamento si dije algo que te haya molestado, estos vídeos no son para ofender a alguien, sino con el único fin de entretener e informar.